El tema de esta semana, detector de mentiras o polígrafo. Quédense a ver. Para tratar este tema tan importante tenemos un invitado muy especial, Fadel Andrés González. Bienvenido. Lucy, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Espero que podamos resolver las dudas relacionadas con la prueba de polígrafo y que sea de gran ayuda para muchas personas. Administrador de empresas, oficial retirado del ejército, especialista en administración de la seguridad. Se está preparando en un máster en psicología clínica y es un poligrafista con más de 10 años de experiencia. Bueno, Fadel, por favor, primero cuéntanos un poquito acerca del equipo y cómo funciona. Ok, el equipo de polígrafo es un instrumento altamente científico. Inicialmente fue utilizado por el FBI, anteriormente eran utilizados los polígrafos análogos. Ahorita contamos con polígrafos que son digitales, que hacen una marcación en tiempo real y eso garantiza que el poligrafista va a tener como un resultado más acertado. Nosotros estamos hablando que la prueba de polígrafo tiene un margen de confiabilidad aproximado entre el 96 y el 98% y eso hace que la prueba sea altamente confiable. La prueba de polígrafo simplemente nos da una respuesta de si la persona tiene una reacción indicativa de intento de engaño a una pregunta o no y consta de 3 componentes básicos. Primero, cuando un ser humano miente, los niveles de su torrente sanguíneo, la circulación en su cuerpo cambian. Es más fuerte la circulación en su cuerpo. Se mide con esta manga de cardio, la que registra el hardware reporta al software y en tiempo real se obtiene un registro de lo que está pasando en el cuerpo del examinado. 2. Cuando mentimos, los niveles de oxígeno en nuestro cuerpo también cambian. La caja torácica sufre una compresión torácica y eso hace que la persona tenga una variación fisiológica. Esa variación se mide con estos 2 equipos que se llaman neumotorácico y neumoabdominal. También registran al hardware al software y en tiempo real se obtiene un registro de lo que está pasando en el examinado. 3. Cuando mentimos, nuestro cerebro tiene que hacer un mayor esfuerzo cerebral. Yo no sé si recuerdas que los abuelitos decían, venga, tiene cargo de conciencia, remordimiento, sentimiento de culpa. Pues lo que ocurre en el cerebro realmente es una sinapsis cerebral, es decir, ese intercambio de información que se ha denominado la conducta sináptica es más fuerte en nuestro cerebro cuando mentimos. Cuando tenemos que ocultar algo, nuestro cerebro hace un mayor esfuerzo cerebral y eso genera esa conducta que a la vez pasa por las neuronas, de la neurona pasa al músculo, del músculo a la piel y cuando llega a la piel se convierte en una conducta que se ha denominado conducta electrodérmica. Esa conducta genera una vasodilatación de las glándulas sudoríparas y esto hace que tengamos los niveles de sudoración también aumenten. Y eso se mide con este equipo que se llama un sensor de conductancia de la piel. Para que la prueba sea muy confiable, pues se tiene este cojín que es el cojín de contramedidas. Es decir, si la persona generara movimientos voluntarios tratando de vulnerar la prueba de polígrafo, nosotros tendríamos la capacidad de identificar si eso está ocurriendo allí. Esos son los 3 componentes básicos que nos llevan a nosotros a determinar si la prueba si la persona miente o no miente en una prueba de polígrafo. Por ejemplo, en los casos de ingreso laboral, pues se indaga sobre la estructura familiar básica, laboral, financiera, académica y al final se concilian con el examinado las preguntas que se van a realizar en la prueba de polígrafo. Es decir, el examinado antes de someterse a la prueba ya sabe cuáles son las preguntas que se le van a formular y estas preguntas tienen una característica, es que son preguntas de orden cerrado. Es decir, la respuesta ya final de las preguntas que nosotros llamamos relevantes simplemente es de sí o no. Bueno, Fadel, después de esta amplia explicación, danos algunos tips para que a las personas les vaya bien en este proceso, en esta prueba de polígrafo. La primera recomendación es ser 100% honesto en la información de las preguntas, porque el polígrafo no puede medir si hay una verdad a medias o si hay una mentira a medias. La segunda recomendación es dormir bien para llegar con una buena disposición para la prueba. La tercera es si el evaluado está consumiendo algún medicamento, no debe suspenderlo, pero sí le informa al profesional qué tipo de medicamento está consumiendo. También hay muchos mitos acerca de la prueba de poligrafía. ¿Qué podemos aclararle a las personas que están viendo este video? ¿Qué podemos quitar de esas ideas erróneas que hay frente a esta prueba? Bueno, el primer mito, que los nervios afectan el resultado. La verdad es que el equipo no mide los nervios de la persona. El equipo mide 3 cambios fisiológicos que ocurren en todos los seres humanos cuando mentimos y que ya está determinado que suceden así. El segundo mito es que durante la prueba la persona es maltratada o de pronto se hace un interrogatorio y no una entrevista. No,
Digamos que dentro de los estándares que establece la APA, que es la entidad que regula nuestra actividad poligráfica, está que nosotros debemos grabar la prueba desde el inicio hasta el final. Y la prueba se maneja tal como se maneja una entrevista de trabajo. Y el principal, que uno puede vulnerar la prueba de polígrafo. Realmente sería muy difícil llegar a vulnerar una prueba de polígrafo. Entonces encuentras en las redes sociales que dicen que si se coloca una tachuela en el pie, entonces que se genera dolor y que pasa la prueba, o que si empiezan a contar mentalmente, pues pueden generar que la prueba cambie, y la verdad es que no. Lo que va a generar esto es que su prueba no salga bien. Perfecto, qué importante, porque sí, lo que tú decías anteriormente, siempre hay muchísimas ideas en internet y eso es uno de los errores que normalmente cometen los candidatos, confiar en lo que encuentran todo el tiempo en internet. Bueno, y para cerrar esta entrevista, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tan importante es la prueba de poligrafía para las empresas? La importancia de la prueba de polígrafo se basa en identificar los niveles de honestidad de esa persona que va a ocupar un cargo crítico. Cuando hablamos de cargo crítico nos referimos a personas que manejen dinero, mercancías o información. Son como los 3 cargos que se recomienda que deben aplicar prueba de polígrafo para el ingreso laboral. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a resolver las inquietudes de las personas y no olviden dejarnos siempre sus comentarios.